quitarle las libertades a los ciudadanos no es algo popular. Es por ello que cuando el gobierno quiere precisamente hacer esto y darse a sí mismo más poder, se inventa enemigos en casos donde ni siquiera existen. Lo vimos durante la pandemia, que a pesar de que se había un virus, se enfocaron muchísimo en el tema de la desinformación. Desinformación que hoy por hoy ha sido corroborada como algo cierto. Sin embargo, de haberle dado voz a esa narrativa que contrariaba a la oficial, evidentemente les hubiese quitado motivos para poder expandir precisamente el poder del gobierno. Hoy día vemos cómo varios gobernantes alrededor del mundo insisten en ello y en una supuesta lucha en contra de la desinformación tratan de precisamente quitarte las libertades. Y yo creo que de esto se trata la modernización de las tiranías. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Esta famosa lucha en contra de la desinformación cobró fuerza a raíz de la pandemia. Evidentemente, cuando uno se enfrenta a emergencias en donde la vida de algunos individuos está en riesgo, y vimos cómo en la pandemia, bueno, evidentemente, sobre todo los sectores más vulnerables, personas con condiciones, personas mayores, ¿no? Fueron las principales víctimas de este virus. Entonces, en pro de la seguridad y de la salud colectiva, por así decirlo, vimos cómo en componente incluso con empresas privadas, los gobiernos alrededor del mundo trataron de, disfrazado de una lucha en contra de la desinformación, basado en lo que ya les dije, ¿no? Precisamente trataron de censurar a las personas que no divulgaban o que cuestionaban la narrativa oficial. Gente que en su debido momento, por ejemplo, habló en contra de las cosas que te pones en el brazo, ¿no? No quiero decir el nombre porque, bueno, saben cómo es esta plataforma. Gente como que ofrecía alternativas, ¿no? Precisamente los tratamientos también fueron censurados, a pesar de ser expertos en la salud, y vimos cómo bloquearon cuentas, cómo se persiguió, se congelaron cuentas bancarias en algunos países, se les encerró, se les metió presos. O sea, estamos hablando de medidas draconianas, ¿no? Si me lo preguntan. Y como ya el tema de la pandemia fue superado, por lo menos a nivel mediático ya no genera el mismo miedo que evidentemente generó en los años 2020 y 2021. Y un sector importante de la población, sobre todo en los Estados Unidos, ya cuestiona incluso lo que les cuentan. Entonces ya se están yendo a otro tipo de enemigos, por así decirlo. Y aunque ya no lo basan en un tema de salud, sí lo basan en un tema de seguridad, pero siguen insistiendo en el tema de la desinformación. En el año 2022, vimos cómo el gobierno de los Estados Unidos trató de imponer algo que evidentemente acá se llamó Ministerio de la Verdad. ¿Basado en qué? Basado en la novela 1984 del reconocido autor George Orwell, en donde justamente habla de una sociedad en donde el Estado, Big Brother, ¿no? Lo controla todo. Y gran parte de lo que esta estructura en la novela hace es precisamente manipular la realidad, ¿no? Lo bueno es lo malo es lo bueno, arriba es abajo, abajo es arriba, y bueno, pare usted de contar y manipula precisamente esa información. Y como tienen el control absoluto de todo, algo que dijeron ayer que contradice lo que dice hoy, pues es borrado o es eliminado, por así decirlo, de la historia. Esto evidentemente generó muchísimo rechazo de gente que vio el peligro. Acá en Estados Unidos
mire, podemos decir lo que queramos de este país, pero hay una ciudadanía, un sector muy importante de la ciudadanía que entiende el valor de la libertad y no se deja comprar con estas narrativas baratas. Y cuando trataron de imponer, evidentemente, el gobierno de Joe Biden no lo llamó Ministerio de la Verdad, ese fue el sobrenombre que se le dio en otras plataformas, pero trataron de imponer este departamento, ¿no? No fue bien recibido. Era una junta de gobernanza para la desinformación. ¿De manos de qué? Del Departamento de Seguridad de la Patria, del Departamento de Homeland Security, ¿no? Entonces, bueno, trataron, no pudieron, pero la intención estuvo allí. Creo que duró más o menos unos meses, no llegó ni siquiera al año y bueno, tuvieron que recular en esta medida. Sin embargo, vemos que en otras latitudes, en donde quizás la gente no está tan despierta respecto a la defensa de las libertades y respecto a cómo los gobiernos abusan, y repito, disfrazan todo de causas nobles. ¿Quién acá está a favor de la desinformación? Absolutamente nadie, ¿no? Pero ¿quién decide qué es desinformación? Si tú le dices, si tú le das la potestad al gobierno de decidir qué es desinformación y qué no, vemos lo que sucedió en la pandemia. Y en casos un poco más descarados, bueno, desinformación es cualquier cosa que no le guste al gobierno de turno. Si uno critica, por ejemplo, si yo digo que Joe Biden está senil, eso es desinformación, hay que censurarlo. O en casos más graves, bueno, incluso llevarlo ante juicio y eventualmente a pagar alguna multa o incluso preso. El presidente con ínfulas de tiranosuelo de España, Pedro Sánchez, bueno, está en la misma línea y hace poco habló de la importancia de crear una especie de guerra en contra de la desinformación y que precisamente los únicos que tengan medios digitales, está hablando específicamente de medios digitales, que tengan como que la licencia para informar es aquellos que son serios. ¿Cuáles son los serios? Los que están arrodillados ante Pedro Sánchez. Pero bueno, acá les dejo el video, dura casi 2 minutos. ¿Tiene sentido que haya instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular y por Vox que estén dando a pseudomedios digitales más financiación pública que a medios de comunicación que claramente son referencias para los ciudadanos cuando se quieren informar? No, no tienen ninguna. Si al caso vamos, y acá justamente en donde cobra importancia el tema de la competencia, ningún medio de comunicación debería recibir fondos públicos. Ninguno. Porque fíjense algo, si es un medio privado y soy yo quien financia el medio privado, evidentemente, así se la quieran tirar de que son respetuosos de la libertad de expresión y de todo, la persona que financia el medio quiere que el medio lleve cierta línea editorial. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero evidentemente cuando se hace con fondos públicos debería ser, como dice Pedro Sánchez, los que realmente informen, ¿no? Que realmente busquen la verdad. Pero ese no es el caso. Porque los medios que dependen de los gobiernos se adaptan precisamente a los gobiernos, porque son quienes les dan los cheques. Entonces, bueno, allí la primera gran interrogante, o mejor dicho, cuestionamiento, ¿no? A Pedro Sánchez. Si tanto le preocupa el tema de la desinformación, que se estén utilizando fondos públicos para financiar medios que a su juicio desinforman, bueno, ¿por qué no más bien quitan entonces todo el fondo público para ellos? En Argentina se hizo. Es que ellos tampoco quieren perder, por supuesto, el poder mediático. Ellos no quieren perder el cuarto poder. Seguimos. El problema es que esa ley que afortunadamente hemos aprobado en el Parlamento Europeo en relación con la libertad de los medios de comunicación nos va a implicar, cuando la transpongamos a España, que los ciudadanos sepan, uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos medios de comunicación. Mejor dicho, de esos pseudomedios de comunicación digitales. Dos. También deberían entonces decir quién está detrás de los otros medios de comunicación, de los que son supuestamente libres y que informan. Porque en el gobierno de Pedro Sánchez, un medio de comunicación que recibe fondos de Pedro Sánchez, le guste, del gobierno, quiero decir, le guste o no, quién está detrás allí es Pedro Sánchez. Eso también sería bueno aclararlo, pero bueno, seguimos. ¿Cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación? Y tres, yo creo que uno de los temas que se plantea en esta ley de libertad de los medios de comunicación a nivel europeo tiene que ver con una medición objetiva, una referencia objetiva que defienda a los propios medios de comunicación. Y ya le adelanto. Ahí también otro gran, y fíjense cómo incluso el lenguaje corporal lo detalla, objetiva, y se señala a sí mismo. Los seres humanos, por mucho que tratemos, tenemos opiniones respecto a
prácticamente todo, incluso cuando no están informados o no estamos informados de algunos temas, ¿no? El ser humano, lamentablemente, en su naturaleza, tiene la necesidad, por así decirlo, de comentar temas que evidentemente no maneja ni controla. ¿Quién decide acá, digamos, cuáles son los parámetros objetivos, como él hace, que le dan credibilidad o le quitan credibilidad a un medio de comunicación? Yo puedo decir muy fácilmente que esos parámetros van a ser lo que le guste o no a Pedro Sánchez, que de hecho él mismo se señala cuando dice la palabra objetividad, ¿no? Que la propuesta que llevará el Gobierno de España serán dos cosas además de esto. Una, la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor, para acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas. Yo pregunto cuál será esa impunidad de la que está hablando, porque si se trata de difamación, de información que realmente sea falsa, ¿no? Y que de una u otra manera afecten la integridad o la, digamos, el estatus, ¿no? Que pueda tener una persona, la credibilidad de una persona o algo por el estilo, ¿existen mecanismos legales? Uno puede demandar por difamación. ¿O será que en España eso no funciona así? Quizás ahí yo estoy desinformado. Acá en Estados Unidos, varios medios que se han desinformado, ¿no? Sencillamente la persona afectada dice, esta información es falsa, rectifiquen, no rectifican, los lleva a corte. Y así mucha gente se ha hecho millonaria. Entonces, si no tienen ese mecanismo en España, deberían aplicarlo. Y así se soluciona todos los problemas que está acá diciendo Pedro Sánchez. Y si ya existen esos mecanismos, ¿para qué hay que modificarlo? Se supone que el sistema judicial español es independiente, ¿no? Y si a Pedro Sánchez lo difaman, por ejemplo, dicen que Pedro Sánchez asesinó a una persona, Pedro Sánchez puede ir tranquilamente ante la corte y demandar el medio que está divulgando esa información. Julio será el mes en el que presentaré ese plan de acción democrática donde efectivamente vamos a poner pie en pared ante esta máquina del fango y ante estos bulos y desinformación que, por desgracia, durante mucho tiempo pues, han inundado la conversación publicada y han socavado la convivencia entre españoles. Imagínense ustedes, un medio de comunicación divulgando desinformación socava la convivencia entre los españoles. Si los españoles no creen en los medios tradicionales, al igual que acá en Estados Unidos, los medios tradicionales tampoco ya tienen la misma credibilidad que tienen antes, aunque vaya que sí siguen teniendo peso porque de una u otra manera son igual los que dan la información oficial, ¿no? Es precisamente por la trayectoria, porque cada año siguen mintiendo más y más descaradamente. Y el caso más reciente nuevamente es el de la pandemia. Yo creo que no hay mejor ejemplo moderno que lo que sucedió en esos años, 2020, 2021, 2022 incluso. Estamos hablando de hace nada. Más allá de eso, aquí yo le quiero dejar una interrogante al señor Pedro Sánchez y a las personas que están aplaudiendo este tipo de medidas orwellianas, porque eso no tiene otro nombre, ¿no? Y es qué sucede cuando desde un medio de comunicación se desinforma de la siguiente manera. Porque resulta que hubo un migrante, ¿no? Que asesinó con un bate, fíjense, a un hombre de 38 años en plena calle en un pueblo de Alicante. Y lo que está diciendo la periodista es que esa no era la intención del asesino, que qué lástima, es lo que le quería dar una golpiza, pero hay que entenderlo porque probablemente fueron frustraciones personales. Es decir, a juicio de ella, el asesino no es un asesino, sino es una persona incomprendida. Eso es desinformación. ¿Por qué será que a estas televisoras no les cae encima esa ley que quiere aprobar Pedro Sánchez? ¿Por qué será que Pedro Sánchez y la gente del PSOE y los que aplauden este tipo de leyes no denuncian esto? Pero bueno, para que no lo escuchen de mí, vamos a escuchar qué es lo que dicen en este medio de comunicación. Yo, de todas formas, lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación. Son tres personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos porque utilizaron un simple bate de béisbol. No hace falta tener recursos para matar, no, pero Carmen. me refiero a... Pobrecitos, eran personas sin recursos. Y lo ves en las armas, no usó una pistola sino un bate. Pobrecito.
Por Dios, es que un a puñetazo la vale. perfilación de, estas tres personas, que vale, que no son sicarios, que no son asesinos, que posiblemente... Bueno, sí, asesinos sí son. Sí, pero bueno, pero que no son killers. Me refiero con una dilatada trayectoria de delincuencia. Lo que quiero decir es que quizá no tuvieran la intención de llegar a matarle, sino de darle una buena paliza. Pero es que no lo de la intención... No los excuso. Ya, Carmen, pero es que la intención... No los excuso, pero no son asesinos, no son sicarios, no tienen una trayectoria criminal. Probablemente son pobres. No los estoy excusando. Pero entiendan, por favor. Está en su cabeza y un batazo en la cabeza, tú sabes que si le metes un bate en la cabeza... Pero es que Antonio ha dicho que lo remataron, que en el suelo lo remataron, es decir, sí tenían... Y pone esa joya al final. Pone esa joya al final. O sea, esta señora no los está justificando, pero sí los está justificando. Yo digo, ¿cuándo le va a caer justamente o cuándo van a condenar la gente del PSOE a estos individuos? Y entonces, de verdad que esa última frase creo que es lo que más me mata. O sea, como que los hechos no apuntan o no nos permiten a nosotros concluir lo que ya dice Acasito, qué tipos de personas están ahí. Son asesinos. Eso es lo que son. ¿Qué importa si tenían poca o mucha plata? ¿Qué importa? Si hubiese sido que, bueno, el sistema de justicia español les falló y ellos sencillamente tomaron la justicia en sus manos, porque resulta que la persona asesinada, bueno, había abusado de... bueno, eso es otra historia, y ahí la narrativa podría ser otra. Pero fíjense cómo acá cambian, ¿no? Una persona, por ejemplo, en la misma España, que se defendió, un anciano de más de 80 años, que se defendió de alguien que entró a su casa con una motosierra y lo que hizo fue matarlo, ¿no? No, allí el asesino sí es el anciano, pobrecito el de la motosierra. Pero en este caso, en donde va alguien por las calles y lo asesinan unos tipos a batazos, no, pobrecitos, los del bate, ¿no? Probablemente eran gente muy pobre. No podemos definir quiénes son sencillamente por este hecho, porque no son asesinos, dice la señora. Yo me imagino que como la gente del PSOE y Pedro Sánchez y los de su gabinete son personas tan dignas, ¿no?, que van a salir a condenar esto como desinformación y van a pedir que la señora la despidan y que censuren ese medio de comunicación. ¿O no funciona así? No funciona así, ¿verdad? Solo funciona en contra de los medios que a mí no me gustan, en contra de los medios que a mí me critican, que me cuestionan las cosas. ¿Cómo es que se llama? Vito Quiles. A él hay que sancionarlo. Estado de alerta, que se llama el otro medio, que creo que precisamente allí trabaja Vito. Bueno, a eso hay que sancionarlo. Pero a esta señora que está diciendo esa cantidad de mentiras, no, allí sí, de verdad, no importa. Esa es la doble moral y ese es el peligro justamente de darle a los gobiernos el poder de decidir qué es información y qué es desinformación. Si los españoles son inteligentes, no van a permitir que aprueben ninguna de estas basuras, ¿no? Y si lo hacen, van a salir a protestar masivamente todos, de izquierda a derecha. Pero bueno, yo sé que los de la izquierda lo que les molesta es la información que no los halaga y que no habla bien de su modelo. Así sean las mentiras más grandes del mundo. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se baja la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, nada, clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube. Acá hablamos de Venezuela, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España y del mundo en términos generales. Tenemos una información bastante variada, que además de suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, que le den like al video, que comenten, pero lo más importante es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.